por supuesto, nuestra presidenta del partido, pero que no solamente es la presidenta del partido, sino que tiene una trayectoria que nos enorgullece y sobre todo nos da mucha tranquilidad. A mí siempre me dio mucha tranquilidad que Cristina estuviera ahí. Nos conocimos hace bastantes años, 30. sobre el 90, 30. poco más o menos. Ella es de directora de vivienda, impulsó de forma que no tuvo luego consecuencias ese ritmo de impulso a la política de vivienda, y después secretaria de Estado de Medio Ambiente, que inaugura, digamos ya, de forma más institucional las políticas medioambientales. Y yo en ese momento era consejera de Medio Ambiente en Asturias. E hicimos proyectos maravillosos en conjunto. Fue un verdadero honor coincidir con ella y desde luego aprendí muchísimo y me daba mucha satisfacción el coincidir con una persona tan comprometida, tan rigurosa y con tanto conocimiento y con esas ganas de impulsar las políticas públicas. Entonces defendíamos mucho la necesidad de la incorporación dentro de la ideología socialdemócrata y en el caso nuestro, de nuestro partido, de las políticas medioambientales. No solamente por el impacto directo de las políticas medioambientales, sino las consecuencias que tiene, ¿no? Y a partir de ahí, pues Cristina fue después ministra, no rehuyó ningún debate, no rehuyó ninguna política importante, el agua, los residuos, la costa, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, que a mí me gusta decir el calentamiento global, todo lo que tiene que ver con el impacto en la salud. Ella fue la primera que anunció que había que hacer un plan de salud y medio ambiente, que, bueno, luego en mi época de ministra de Sanidad lo impulsamos y ya está aprobado, porque es muy importante no solamente el impacto del medio ambiente en general sobre el entorno natural, sino sus consecuencias. Y sobre todo las consecuencias y las interrelaciones. Yo comenzaba esta intervención diciendo que pinta la transición ecológica, la transición justa en un seminario de justicia social. Pues pinta todo, porque todos los grandes desafíos del momento actual están interrelacionados. Tenemos el desafío de la protección social, del estado de bienestar, de la consolidación de avances en nuevas desigualdades, en nuevas necesidades, pero a la vez tenemos el impacto del calentamiento global, que no es neutro socialmente, sino que tiene unos impactos muy fuertes socialmente, y la inteligencia artificial. ¿Y qué pinta la inteligencia artificial en todo esto? Pues unos consumos espectaculares de agua cuando estamos en una crisis hídrica planetaria brutal, ¿no? Por tanto, todo está interrelacionado. El otro día, yo creo que fue ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, el primer día hablábamos de la justicia intergeneracional. Pues la volvemos a traer hoy aquí, a la justicia intergeneracional. Pues todo esto, todos estos enormes desafíos que tenemos y todos estos compromisos políticos que nosotros debemos de asumir, pues giran en torno a este eje que es qué está pasando en nuestra casa, en nuestro planeta, ¿no? Y por tanto todo está interrelacionado y no podemos perder de vista o acantonarnos sin ver los impactos globales, ¿no? Pues para comentarnos pues esa transición justa a unos nuevos paradigmas de nuestra interrelación con el planeta y de nuestros hábitos de consumo, etcétera, pues tenemos a una persona muy confiable, muy querida, muy apreciada y desde luego muy orgullosos de que sea la presidenta de nuestro partido. Cristina. Muchas gracias, María Luisa.
Muy buenos días, encantada de formar parte de este seminario bajo el concepto de justicia social. Justicia social es una de las claras señas de identidad de la socialdemocracia y María Luisa recordaba que nos conocimos hace más de 30 años. Fijaros cómo han cambiado las cosas desde el punto de vista de la percepción de lo que supone la política ambiental o las problemáticas ambientales. Cuando nosotras nos conocimos, en el Partido Socialista, en la dirección federal del Partido Socialista, no había una Secretaría de Medio Ambiente. Había una secretaría que se llamaba entonces de Relaciones con la Sociedad. Y ahí estaba la relación con los inmigrantes, la relación con las personas homosexuales, la relación con personas de otras religiones y con los ecologistas. Es decir, la visión que había hace algo más de 30 años es que este tema del medio ambiente le preocupaba a una franja activista, radical, los ecologistas, pero claro, en ese momento se compartía ampliamente, por desgracia, que todo lo que fuera ocuparnos del medio ambiente significaba reducir actividad económica, constreñir la actividad económica, porque ¿cómo va a haber actividad económica si no hay contaminación? Bueno, eso era un paradigma que ha durado mucho tiempo en nuestro país, que ha ido evolucionando. Cuando yo era secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, el ministerio no era solo de medio ambiente, era el gran ministerio de la obra pública, transportes, comunicaciones, carreteras, ferrocarriles, etcétera, y luego estaba la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Para que os hagáis una idea de cuánta transición ha habido internamente, al día siguiente de que me nombraran secretaria de Estado de Medio Ambiente, fui al ministro Borrell, por cierto, a presentarle mi dimisión, porque nada más entrar me di cuenta que las direcciones generales se pasaban por alto la exigencia de evaluación ambiental. La exigencia de evaluación ambiental que en ese momento ya formaba parte, por ser miembros de la Unión Europea, de una exigencia obligatoria. Bueno, pues al día siguiente de sentarme en el despacho me encontré con que se estaba licitando un embalse aquí en Madrid para el que no se había hecho ninguna evaluación de impacto ambiental. Y dije, bueno, yo así no sigo, es decir, yo este tema me lo creo. Desde hace muchos años, antes de ser secretaria de Estado, para mí el tema ambiental era un tema que me importaba muchísimo, lo descubrí un poco casualmente siendo profesora en la Universidad de Sevilla y desde entonces entendí que no es en vano que economía y ecología tengan la misma raíz semántica. La palabra griega oikos, la casa, el entorno, la ecología es la ciencia que estudia cómo funciona nuestro entorno y la economía es la ciencia de cómo se administra el entorno. Economía y ecología. Bueno, pues no hay economía sin ecología, porque sin ecología destruimos las bases físicas de cualquier actividad económica. Pensemos en recursos naturales tan fundamentales como el agua o como la energía. Es decir, hay que tener una visión mucho más integral. Eso ha tardado tiempo en cuajar en nuestro país. Algunos países de la Unión Europea nos llevaban bastante delantera, pero ahora, en cambio, España aparece en el contexto europeo como un país, como un gobierno que ha integrado claramente la perspectiva ambiental al máximo nivel. Tenemos una vicepresidencia que reúne las competencias tradicionales, digamos, de medio ambiente, el agua, los bosques, la contaminación, pero también la energía. La vicepresidenta tercera es vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico y, por lo tanto, con una visión muy transversal de lo que es la actividad económica y de lo que son las consecuencias de la actividad económica cuando integramos la problemática ambiental. De hecho, tenemos una dirección general en este momento, que es la dirección general que se llama el Instituto de Transición Justa, es decir, como esta charla de hoy. ¿Y de qué se ocupa ese departamento, esa dirección general? Pues exactamente de intentar que cuando hay determinados cambios en cuanto a la orientación de cualquier actividad económica, comenzando por la actividad minera, que es por donde surge en España
la necesidad de arbitrar una solución justa al proceso de descarbonización, bueno, pues que efectivamente existan mecanismos para que no se pierda empleo, es más, para que se cree más empleo del que había antes de una determinada reorientación de una actividad económica cualquiera, y también que esa reorientación se haga con la participación activa de las personas afectadas por ese cambio, los sindicatos, los trabajadores, las empresas, los ayuntamientos. La transición justa en España empieza, de hecho, a aplicarse en algo que María Luisa, como asturiana, conoce muy bien: las cuencas mineras, donde además de la extracción del mineral teníamos centrales térmicas. Hoy de eso ya no queda nada. La actividad ligada al carbón ya no tiene la importancia que llegó a tener en nuestro país. Pero fijaros la paradoja de que algo como la transición justa en la cuenca minera venía de alguna manera exigida por los trabajadores de esa región, trabajadores que sus padres, sus abuelos, su entorno tenía muy incorporada la actividad minera como lo que les daba de comer, lo que de alguna manera suponía su propia existencia, la de su familia. Y antes de que entrara en el gobierno Pedro Sánchez, pues ya hubo una manifestación muy importante de los mineros de Asturias, que hicieron un recorrido hasta Madrid, pidiendo que no se cerraran las minas de carbón, que no se cerraran las centrales térmicas, cuestiones a las que estábamos obligados como país en el contexto de la Unión Europea, con determinados límites y tiempos, y para lo que, desgraciadamente, anteriores gobiernos no habían hecho los esfuerzos necesarios para que esa transición en las comarcas mineras de Asturias se hiciera con justicia social. Por tanto, ese fue un primer desafío enorme. Pero fijaros, en ese momento, trabajadores en las minas había menos de 3.000, en torno a los 3.000. Era lo que quedaba, porque es verdad que era una actividad que venía ya en declive. ¿Y con qué nos encontramos un momento anterior? Cuando llegó Rajoy al gobierno en el año 2012, al inicio del 2012, fijaros, la primera medida que tomó fue eliminar los incentivos a las energías renovables. Y con ello se cargó la bonita cifra de 80.000 puestos de trabajo en nuestro país. Claro, esos 80.000 puestos de trabajo no fueron tan visibles para la opinión pública, porque no hubo 80.000 personas que ocuparan la Castellana y que vinieran caminando desde donde trabajaran, porque eran espacios laborales muy distintos. El espacio de los mineros estaba organizado desde el punto de vista sindical, estaban trabajando de una manera muy coherente entre ellos, mientras que las numerosas empresas pequeñas o medianas que ya teníamos en España generando energía renovable, o ya, como llevábamos mucho tiempo, construyendo aerogeneradores, el comienzo también de la construcción de placas solares, bueno, pues ahí, en ese momento, esa injusticia, entre comillas, prácticamente no se enteraron más los afectados. No hubo una visibilidad tan grande, ¿no? Pero haya visibilidad o no haya visibilidad, la cuestión es, como decía antes, que no hay economía sin ecología y que podemos hacernos trampas al solitario diciendo, bueno, que siga contaminando esa empresa porque, oye, si le dices que no contamine, pues es que va a cerrar, ¿no? Y muchas veces las empresas hacen una utilización, a mi juicio, equivocada de la cuestión de los puestos de trabajo que tienen, te los ponen por delante, no me vayas a exigir que no haga vertidos. Bueno, siendo primero secretaria de Estado y luego ministra, pues me encontré en muchos momentos con empresas, por ejemplo, que mantenían vertidos contaminantes a los cauces de nuestros ríos y, en algunos casos, con clarísimo impacto en la costa. Bueno, es que hay costes que no se ven quizás de entrada, pero el coste de la contaminación, de la degradación de la naturaleza, es un coste que puede ir apareciendo de manera gradual, sobre todo por los efectos sobre la salud humana. Hoy tenemos todos los estudios imaginables que soportan el esfuerzo que compartimos
de hacer un plan nacional de salud y medio ambiente, porque más o menos 1 de cada 3 muertes en el mundo, que se dice pronto, tienen que ver con la contaminación del agua o de la cadena alimentaria o del aire. Por tanto, estamos hablando de algo que tiene mucho que ver con la justicia social, porque si nos ponemos a mirar además dónde hoy hay problemas gravísimos de contaminación, de no tratamiento adecuado de los residuos, si ponemos un mapa nos encontramos con que eso que llamamos ahora el sur global, África, la África subsahariana en particular, o buena parte de América Latina o algunos países de Asia, pues resulta que son los vertederos a los que desde los países desarrollados mandamos todo aquello que tenemos prohibido en nuestro entorno. Y van a parar, ¿y a dónde van a parar? Pues a países pobres que a lo mejor con esos vertederos, con todo tipo de residuos tóxicos en ellos, pues consiguen en algunos casos algún pago, alguna ganancia, o lo que habréis visto seguramente, esos vertederos, pues aparecen niños que buscan comida o que buscan cosas que aprovechar en los mismos. Bueno, pues eso forma parte de un problema de equidad global, de justicia global, justicia climática, lo llaman también, que significa ni más ni menos que los problemas de contaminación y de calentamiento global que hoy día tiene el planeta los hemos provocado básicamente los países ricos, con un modelo de desarrollo muy soportado por el uso de combustibles fósiles que emiten a la atmósfera CO2 y que por lo tanto tienen un impacto sobre la evolución del clima. Bueno, resulta que quienes emiten tanto y han emitido tanto son en general países que tienen en estos momentos capacidades para hacer frente a los desastres naturales, cosa que en cambio no tienen los países del sur global, donde cuando hay una catástrofe, una inundación, una sequía, una contaminación masiva, no tienen las instituciones, la capacidad, la formación, los recursos materiales para defenderse de las consecuencias de lo que son actos no producidos por ellos. Fijaros, África se calcula que solo emite el 3-4% del total de CO2 que mandamos a la atmósfera, pero ese 3% de responsabilidad tiene como final, digamos, del proceso que África es de los continentes donde más se sufren las consecuencias del cambio climático. Por lo tanto, hace tiempo que venimos, desde el punto de vista del análisis socialista, socialdemócrata, invocando que este es un tema que tiene que ver con la igualdad y tiene que ver con la justicia, porque cualquier persona en nuestro planeta, haya nacido donde haya nacido, y los que vendrán en el futuro y nacerán mañana y pasado, bueno, todos tienen exactamente el mismo derecho a respirar un aire no contaminado, a disponer de agua potable, de alimentos saludables, de una energía que sea una energía sin consecuencias negativas, todos los habitantes del planeta, los de hoy y los de mañana. Y por lo tanto, desde un enfoque de solidaridad, tanto con las generaciones actuales como con las generaciones futuras, el tema de la justicia ambiental tiene que formar parte, y de hecho forma parte en estos momentos de nuestro ideario. En el año 2017, que fue el momento en el que yo me incorporé como presidenta al equipo de Pedro Sánchez, en el Congreso que entonces celebramos, dejamos negro sobre blanco un concepto que me parece importante recordar. Creemos que la sostenibilidad ambiental es un requisito imprescindible para conseguir un progreso más justo, más seguro y más duradero. Por tanto, la justicia tiene una serie de elementos que no se pueden obviar cuando vemos lo que pasa a nuestro alrededor, los problemas que tienen los países más subdesarrollados. Por cierto, hemos tenido a nuestro presidente en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Financiación al Desarrollo, dando un impulso cierto a que, de una vez por todas, seamos responsables hacia países en desarrollo que sufren de manera creciente las consecuencias del cambio climático. Pero, fijaros, esto no es solo un problema de justicia en términos
de salud o de bienestar social en general. Antes de ayer estaba reunido en Sintra todos los gobernadores que forman el Banco Central Europeo. Y las consecuencias del debate que tuvieron fueron que no estábamos adaptando nuestras economías suficientemente al cambio climático y que si seguíamos por ahí existen riesgos ciertos que tienen que ver con la economía. En primer lugar, porque esos riesgos, las consecuencias del calentamiento global, de la contaminación, significan una menor productividad. Es decir, que la afección de catástrofes naturales o de escasez de agua o de escasez de energía o de contaminación hacen que los procesos productivos puedan ser más costosos o incluso que no puedan llevarse a cabo. Por tanto, productividad y a partir de ahí también tensiones inflacionistas. En un lenguaje absolutamente económico, el Banco Central Europeo advierte de que va a intensificar el análisis de las economías europeas desde la óptica de la necesaria adaptación al cambio climático y desde la valoración de las políticas que se lleven a cabo. Bueno, y la semana que viene la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se va a enfrentar con una moción de censura en el Parlamento Europeo porque en esta etapa Ursula von der Leyen está reduciendo su compromiso con los temas ambientales, con el Pacto Verde, como resultado de una ola extraordinariamente potente desde la extrema derecha que dentro del Parlamento Europeo ya está significando que en el momento que votan los populares, versión europea, y la extrema derecha, los grupos que están en el Parlamento Europeo, si suman tienen mayoría. Y eso hace, por ejemplo, que haya dificultades para sacar adelante normas ambientales que estaban previstas y recursos también para aplicar a lo que son las políticas ambientales. Así que ahora mismo estamos en un momento muy complicado por muchas razones, pero también porque hay un paradigma que intenta imponerse desde Trump, que ha eliminado todo tipo de límites a la contaminación de las empresas en Estados Unidos. Esto, viéndolo con perspectiva, es tremendo, porque el primer país que impuso, a través de lo que se llamaba la ley del aire limpio, el Clean Air, que impuso determinadas restricciones a las emisiones de las empresas, fue Estados Unidos. Estados Unidos fue el primer país que consagró una normativa muy detallada sobre la conservación de los parques nacionales. Su red de parques nacionales es extraordinaria y, en general, medidas para preservar la naturaleza. Bueno, ahora en Estados Unidos están disparados intentando obtener hidrocarburos con una técnica, el fracking, la fractura hidráulica, que es súper contaminante, con grandes problemas para la salud, y ahí es de donde viene toda una inspiración. Hay que quitar cualquier restricción ambiental porque impide el desarrollo económico. Bueno, yo personalmente creo que en absoluto es así, más bien es todo lo contrario. Si no se tienen en cuenta las cuestiones ambientales, las restricciones, los límites planetarios, pues acabaremos teniendo problemas muchísimo más graves también desde simplemente la óptica económica. Y por último, porque creo que hace falta que también me preguntéis cosas mientras llega Cristina y sigamos el diálogo, ¿no? Bueno, efectivamente, en estos momentos tenemos los fondos Next Generation que están ayudando a que España en estos días pues aparece efectivamente como una referencia en varios países. Hemos tenido, por cierto, el apagón eléctrico que ha llevado al Gobierno a aprobar un decreto ley de fortalecimiento de nuestra red eléctrica y también de medidas especiales para las empresas, de manera que exista siempre una protección frente a eventuales apagones. Bueno, todo eso está en el debate público, pero como digo, está extraordinariamente sesgado por una visión muy cortoplacista y por una visión que al final solamente beneficia a unos cuantos. Si uno ve en términos de personas o de empresas quién produce contaminación en el mundo, el 10% de los ciudadanos del mundo, por su comportamiento personal o por las empresas en las que se encuentran, genera más del 70% de la contaminación
de las emisiones que producen el cambio climático. Por lo tanto, cuando nos encontramos que el poder está muy concentrado, hay detrás un problema de justicia social y una necesidad de profundizar en la democracia en todos los aspectos, por ejemplo, en el sector energético. El hecho de que hoy podamos tener cada vez más comunidades energéticas y autoconsumo y vayamos en esa dirección, significa que nuestro mercado eléctrico va cambiando, con grandes resistencias. Pero bueno, la justicia social nunca se obtuvo de una forma pacífica, o por lo menos bastante pacífica, por mi parte. Bueno, pues supongo que hay muchísimos interrogantes, pero bueno, convendría ir seleccionando alguno, o si se os ocurre alguna pregunta o suscitar algún asunto. Los jóvenes ya. Sí, yo quería preguntar, porque además estudio biología, así que este tema microeconómica, has utilizado el término límites planetarios. Entonces, quería preguntar, desde el ámbito de la ecología, hace tiempo que se considera que el crecimiento económico indefinido de la economía es incompatible. ¿Lo vuelvo a repetir? Es incompatible con los límites físicos del planeta. Y actualmente las políticas están desarrollándose en base al concepto de desarrollo sostenible. Ahí. Bueno, entonces lo que quería preguntar es si consideras que es posible ese crecimiento económico indefinido o en algún momento esto va a tener que parar. Es decir, esta etapa que hemos vivido desde inicios de la revolución industrial, con un crecimiento económico y de la producción industrial muy grande, con un enorme aumento de la población mundial, va a tener que detenerse y vamos a tener que entrar en una nueva fase de desarrollo estático o sostenible, un poco en la línea del concepto de crecimiento que también se está planteando desde algunos sectores. ¿Más preguntas? Vale. Lo digo porque a lo mejor hay cosas... Tenías tú y ahí el joven. Muy buenos días. Rápidamente, mi consulta va hacia esa dirección del tema de transición justa, o sea, cómo dentro de un aparato institucional o gobierno puede desarrollarse esta dirección y cómo funciona. En realidad me llamó muchísimo la atención porque me quedó así un poco etéreo, pero me parece interesantísimo el poder tener una implementación gubernamental de este tema de transición. Entonces, ¿cómo funciona? Sí, yo primero también iba a preguntar sobre el tema de crecimiento, sobre todo siguiendo la línea de Antonio Turiel, que yo creo que es uno de los referentes en este tema, donde se ve que es totalmente insostenible el actual sistema de seguir produciendo. Pero luego, dentro de eso, ¿qué capacidad tiene España o tiene un gobierno nacional dentro del contexto europeo de poder adoptar ciertas políticas, ya sea de crecimiento o de unas políticas ecologistas mucho más intensivas? ¿Vale? Bueno, sí. Bueno, la primera y la tercera están obviamente muy relacionadas. Mira, yo una de las cosas en las que he estado trabajando durante algún tiempo es en una plataforma que se llama Midiendo el Progreso más allá del PIB, es decir, cómo el Producto Interior Bruto, que ha sido el gran indicador de que una economía iba bien, si el incremento del Producto Interior Bruto es alto, pues se entiende que la economía está funcionando. Pero eso es muy engañoso, porque una economía puede estar creciendo, por ejemplo, produciendo armas, una economía puede estar creciendo a base de contaminar, una economía puede estar creciendo con grandes desigualdades sociales, con problemas de corrupción. Podemos encontrarnos a un país con un PIB que crece, pero digamos que gracias a mecanismos que hay que erradicar y que hay que controlar, ¿no? Entonces, efectivamente, hoy día todavía este sistema en el que estamos, sin ninguna duda, es insostenible. Si uno proyecta hacia adelante en un tema, por ejemplo, como el agua. Bueno, en nuestro país, durante los últimos años, ya hay una reducción muy notable de las precipitaciones. Y, sin embargo, hemos seguido aumentando los espacios de regadío. Bueno, pues, efectivamente, esto hay que reconducirlo y hay que abordar... Buenos días, Cristina.
has llegado en el momento de He la llegado. insostenibilidad del modelo económico. Qué bien. Eso es lo bueno. Buenos días. Perdón por el retraso. Bueno, estaba comentándoles, Cristina, que uno de los problemas donde se ve más claro que el modelo que existe y que existe en nuestro país en algunas cuestiones es insostenible, y uno es el agua. El agua, efectivamente, va a ser cada vez menor la cantidad de agua de lluvia que podamos utilizar. Ahí están las estadísticas, están las proyecciones, luego eso tiene que llevar sí o sí a que el consumo se reduzca. El consumo de agua tiene que reducirse. ¿Qué problemas hay para una transición justa en la agricultura? Pues yo diría que casi es el sector más difícil de abordar desde una óptica de transición justa. Entre otras cosas porque la agricultura significa muchas personas, muchas empresitas pequeñas, medianas, unidades de producción esparcidas por todo el territorio, con disponibilidades de agua diferente y con mucha dificultad de controlar qué se hace con el agua. No podemos tener un policía detrás de cada agricultor para ver si hace un pozo y si coge del pozo más de lo que tiene estipulado coger. Por tanto, ahí hace falta, sin ninguna duda, que se consolide una nueva cultura del agua. De eso Cristina sabe mucho porque viene de esa fundación, que para mí fue un apoyo imprescindible cuando empezamos a valorar que había que ir limitando la oferta sin límite de agua, que es lo que muchas veces se te traslada desde un territorio. Pero ¿cómo va usted a cortar el agua porque yo quiero aumentar el regadío 5 veces más? Bueno, pues porque no es posible. Y estos son desafíos que tienen que ver, por supuesto, con la justicia y tienen que ver con la sostenibilidad del modelo económico. En España nos hemos puesto a producir algunos cultivos muy intensivos en agua. Bueno, simplemente con que hubiera una cierta reorientación dentro del marco de la agricultura, tendríamos un descenso del agua necesaria. Y, por supuesto, hay, para lo que es el litoral, una opción complementaria, que es la posibilidad de desalar el agua del mar, pero eso tampoco es infinito. No podemos tener todo el borde marítimo con centrales produciendo agua potable. Hemos reducido mucho el consumo de energía que necesitan esas plantas y ahora además se van a poner energías renovables en las plantas desaladoras, pero tampoco hay que pensar que con eso ya hemos resuelto el problema de la región de Murcia o del Levante español, que siguen pidiendo cada vez más agua. Por lo tanto, ir hacia el decrecimiento yo creo que es en algunos sectores absolutamente necesario. Hay que reducir el consumo y, por tanto, reorientar la producción. Desde el punto de vista del conjunto de las actividades, yo creo que tenemos que apostar claramente por un crecimiento, un desarrollo económico donde haya mucha más inversión y gasto en cubrir las auténticas necesidades básicas, la educación, la sanidad, la atención a la dependencia, aquellas infraestructuras que nos permitan una mejor adaptación al cambio climático. Y eso debería de pesar en el PIB mucho más de lo que pesa ahora. Por tanto, a nivel global hay países que para salir de la pobreza indudablemente tiene que haber una actividad económica que crezca, pero estamos en condiciones de ayudarles a que crezcan de una manera más sostenible. Por ejemplo, no está escrito en ninguna parte que un país que no tiene fuentes energéticas de entrada le coloquen una central nuclear. Bueno, hay a quien le viene bien que haya gente que no tiene electricidad, pero hoy día, afortunadamente, en buena parte de África y de Asia hay una producción de electricidad a partir de fuentes renovables y de manera muy diversificada. O sea, el problema del decrecimiento, del límite planetario y de la insostenibilidad del modelo es absolutamente cierto. Y ahora lo que hay que intentar es ver, por ámbitos de actuación, qué cabe hacer para moderar, en el caso de España concretamente, para moderar consumos y para reorientar la producción. ¿Cómo se hace la transición justa? Os decía que hay un Instituto de Transición Justa en el Ministerio de la Vicepresidenta Tercera y lo que se hace es, en primer lugar, tener bien identificado el problema. Por ejemplo, en estos momentos está previsto que empiecen a cerrar plantas de energía nuclear en España desde el año 27 hasta 5 años después. Bueno, pues lo que se está analizando es posibles actividades alternativas
que puedan tener empleo, como se ha hecho en el caso de las cuencas mineras, es decir, identificando con empresas, con trabajadores, con la universidad, con los propios alcaldes, qué actividades pueden desarrollarse alternativamente a aquella que desaparece. Os pongo un ejemplo concreto, la central de Almaraz, en Extremadura, hay una inversión de una gran empresa china-española ahora mismo, para producir baterías que cuando vaya culminándose va a absorber, va a necesitar más puestos de trabajo que los que dejará de tener gradualmente una central que entre en periodo de desaparición. Así que buscar empleo alternativo, y eso se está haciendo ya desde hace tiempo, trabajar con el territorio, y eso es fundamental. Aquí no podemos imponer soluciones por encima también de la gente que vive en cada territorio, y hacer un seguimiento y una evaluación de si las medidas que se toman generan efectivamente lo que buscamos: estabilidad en el empleo, empleo de calidad, infraestructuras básicas en los territorios. Bueno, y lo último era lo de la capacidad del Gobierno. Si el Gobierno español tiene una posición más avanzada que otros dentro de la Unión Europea, eso está pasando en estos momentos. En estos momentos tenemos a nuestra vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, con una enorme dificultad para evitar el proceso de desregulación, que lo llaman simplificación, porque es una palabra más positiva, pero en realidad lo que significa es reducir ambición en los objetivos ambientales y quitarles cargas, entre comillas, a las empresas para que con menos cargas funcionen mejor. Bueno, yo sinceramente creo que hoy día la ciudadanía es mucho más consciente, y la gente joven en particular, mucho más consciente de que retroceder en esta materia es suicida, es absolutamente suicida. Y por lo tanto espero que aquellos gobiernos que están tirando hacia adelante a base de decir que eliminan toda restricción ambiental, pues no gocen del suficiente apoyo social. Esas son perspectivas no a cortísimo plazo, pero yo espero que sea así incluso en Estados Unidos. Bueno, se acaba de incorporar Cristina Monge, como podéis comprobar, y vamos luego, si acaso abrimos otro turno, abrimos ya, o iniciamos, tal como estaba previsto, el diálogo entre las dos Cristinas, que es un honor tenerlos aquí a las dos, y que retomemos el programa previsto. Entonces, te doy la palabra, Cristina, para que inicies ya el diálogo. No sé si inicias, ¿cómo lo tenéis previsto? Pues a lo mejor, bueno, buenos días. Lo primero, muchísimas gracias, Luisa, por la invitación. Disculpadme, por favor, pero no ha habido manera de que pudiera estar aquí a las 10 de la mañana, así que eso ha motivado este pequeño retraso. Me proponía Pomori Klaus, buen amigo y compañero del Departamento de Sociología de la Universidad de Zaragoza muchos años, que pudiéramos iniciar este diálogo compartiendo primero unas cifras, unas líneas, unas ideas de una encuesta que se elaboró hace unos años por la Fundación Friedrich Ebert, que está aquí una de sus responsables, Covadonga. Una encuesta que esta fundación hizo a nivel de diferentes países europeos y occidentales, ¿no?, de Europa y América, acerca de cómo se estaba percibiendo todo lo que tiene que ver con la crisis climática y la transición ecológica por parte de la ciudadanía. Luego la Fundación Friedrich Ebert, a partir de ahora le llamaremos la FES, ¿no?, porque pronunciar Friedrich Ebert voy a acabar con dolor de garganta, COVID, por lo tanto, a partir de ahora le vamos a llamar la FES por aquello de Friedrich Ebert Stiftung. Bueno, pues en ese momento la FES me propuso a mí y otro compañero nos propuso el intentar aterrizar los datos de esa encuesta a nivel macro a lo que se veía sobre España, ¿no?, que nos estaba diciendo la encuesta acerca de cómo los españoles y las españolas estamos percibiendo y estamos viendo el desafío ambiental, digo ambiental, no solamente climático, o sea, que va más allá, y también los procesos de transición ecológica. Entonces, si acaso, rápidamente voy a hacer un repaso por las principales ideas y así ya después podemos ir empezando. Voy a ver si soy capaz de hacer funcionar esto. ¿Dónde tengo? Igual es que tengo que apuntar allí. No sé, no creo. Ahí. Bueno, pues si quieren, le levanto un poquito, ¿vale? Primero porque yo no me estoy fachando. Entonces mejor. Y segundo porque así puede ver. Bueno.
resultados de este estudio. Bueno, esta encuesta se hace con una metodología un poco diferente a las que se suelen utilizar o a las que ustedes están acostumbrados a ver normalmente a través de los medios de comunicación. Y es una encuesta de una perspectiva que es el ámbito de Sirius Meta, que lo que hace es organizar la sociedad, no solamente las variables habituales, que podrían ser por edad, por género, por renta, por sitio de residencia, sino que organiza lo que llamamos una serie de, ellos llaman milieu. Nosotros, después de un largo debate, decidimos traducir milieu del francés a grupos sociales. No es que sea una traducción muy exacta, pero de alguna manera lo que nos está diciendo es que la visión que esta encuesta nos da es una división de la sociedad que ellos tienen en torno a diferentes grupos sociales que tienen que ver tanto con nivel económico como con valores, forma de vida, etcétera, etcétera, lo combinan y obtienen una imagen de la sociedad española que se referencia aquí. Aquí tenemos en la parte de arriba, esos cuatro grupos, que se llaman establecidos, intelectuales, conformativos y cosmopolitas vanguardistas. Los nombres no los hemos puesto nosotros, los nombres nos venían ya puestos. Pues ahí estarían clases de renta alta, media alta o alta. Por contra, estos que llaman materialistas serían aquellos de la sociedad con menor capacidad adquisitiva. Pero luego veis también que hay una serie de estructura en torno a valores que tienen que ver más con aspectos culturales, una mezcla de aspectos culturales, ideológicos y formas de vida, ¿no? Desde la parte más conservadora, que tendríamos en esta parte de la pantalla, hasta la parte más que progresista, como más abierta, ¿no? Y a veces progresista, pero a veces liberal, que sería aquella parte de ahí. Entonces, si cogemos la sociedad española y le aplicamos esos criterios, nos salen estos 10 grupos sociales que son los que se van a investigar. Luego, conforme vayamos avanzando, creo que esto se entiende muchísimo mejor. Pero vamos a ir viendo que, bueno, por cierto, voy a ir atrás un momento, porque en este código QR pueden descargar el informe. No sé si tenemos copias. Sí, unas cuantas. Vale, bueno, pues si alguien quiere podemos repartir unas copias, y si no, en este código QR tienen todo el informe, no solamente este informe, sino también, o sea, no solamente esta presentación, sino el conjunto del informe con muchos más datos, más información y más análisis, ¿vale? Que se puede consultar. Si entramos ya en materia, porque aquí tienen las restricciones de los diferentes grupos que podéis consultar en el informe, hay cosas que merecen la pena destacar. Cuando ¿alguien le ha hecho alguna vez una encuesta? ¿Alguien sí? Vale, muchos. Bueno, bien. A ver, ¿cuántos? ¿4? Buah, estadísticamente estamos descompensados, ¿no? Esto no es representativo. No, que tú hayas tenido que contestar. Hasta tú has hecho y te la han hecho las preguntas. Bueno, hay una pregunta muy habitual, sobre todo en el CIS, y todo el mundo, bueno, prestamos atención, que es ¿qué temas preocupan? ¿No? ¿A usted qué le preocupa? ¿Qué problemas tiene ahora mismo el mundo? ¿Qué problemas tiene la sociedad? Bueno, cuando se hace eso que llamamos la pregunta abierta, de ustedes qué tipo de problemas preocupan, vemos que las cuestiones ambientales aparecen en el puesto, me parece que era, ahora no lo veo, pero el siguiente, ¿dónde está? Aquí, efectivamente, en el puesto número 7, ¿vale? Con lo cual podemos decir, hombre, no es uno de los problemas que están ahora mismo en la conversación pública y en la agenda pública como prioritarios. Sin embargo, cuando preguntamos cuánto le importa a usted ahora sí el cambio climático, de 0 a 10 vemos que el promedio de las contestaciones es de 7,6, situándose más del 60% entre 8 y 10 de grado de preocupación. Es decir, la crisis ambiental, la crisis climática, no forma parte del imaginario colectivo de la conversación pública como una de las principales prioridades, pero cuando la gente se pregunta específicamente por este tema, todo el mundo tiene la percepción de que es algo muy importante. Es lo que nos están diciendo estos dos datos, ¿vale? Algo muy importante, insisto, que tiene la máxima preocupación para más del 60%, que si lo juntamos con el 6 y el 7, pues es prácticamente el 85% de la población los que dicen, ojo con este tema, que efectivamente es Perdón, sí, pero te va a pasar que si haces la misma pregunta por el empleo, te van a decir igualmente que es muy importante para la gente el empleo.
que si le vas a preguntar por la educación, pues vas a encontrar como el mismo... Con una diferencia, y es que si eso mismo que estás diciendo, puedo tutear, Sí, claro. estás diciendo, lo hubieras hecho hace 15 años, lo hubieras sido así. Ok. Claro. El empleo, la educación, la sanidad. Ya, dentro de la agenda, Claro, en contexto, ese es el tema. En contextos occidentales siempre ha preocupado. La crisis climática hace 15 años, yo no tengo datos, igual tú te acuerdas, pero esta señora y yo clamábamos en el desierto, literalmente, ¿eh? Con lo cual, efectivamente, ha entrado en la agenda. No con el nivel de prioridad 1, 2, 3, como hemos visto en las preocupaciones sociales, pero sí en, de alguna forma, en la sensación de que esto es bueno, de que esto es importante. Entonces, justamente, eso se cae dentro de la agenda. Y ya está, ¿no? Cuando preguntamos si, cuando hacemos la diferencia por cada uno de esos grupos, esos grupos, formas de vida, grupos sociales que hemos establecido, aparecen cosas. Podéis preguntar y consultar y comentar en cualquier momento, ¿eh? O sea, no importa que estemos al final, cualquier cosa, comentamos. Bueno, pues aparecen cosas muy interesantes, como por ejemplo, el grupo que dice que menos le preocupa, que es ese que hemos llamado consumidores materialistas. Bueno, por cierto, una cosa. La mejor manera de intentar aterrizar estos nombres horrorosos que nos han metido dados es poniéndoles cara y ojo. Entonces, cada cual que le ponga la cara y ojo de alguien que conozca. Estos consumidores materialistas, nosotros en la FED solemos decir que son aquellas personas que el sábado a las 10 de las 5 de la mañana están haciendo cola en la fila de Primark en la Gran Vía para entrar a comprar camisetas de euros. ¿Vale? Por su guardia. Entonces, luego ya cada uno que piense en su sobrina, en su primo, en su compañero de trabajo o lo que sea. Pero más o menos es eso, ¿no? Bueno, pues ese es el grupo que dice que le da menos importancia, fijaros que le da un 63%. Es verdad que hay diferencia con el grupo de los intelectuales, que están en un 96%, que es el que tiene más preocupación y le da más relevancia, pero la diferencia tampoco es un 90-20 o un 80-20. ¿Por qué señalamos esto? Pues porque pese a lo que se suele creer, y aunque es verdad que los valores progresistas, las personas con valores progresistas, suelen dar más importancia a los asuntos climáticos, también es cierto que hay más transversalidad de la que en principio se podría pensar. Votantes de la derecha, e incluso una parte, hay un dato siempre muy significativo en encuestas, si no ha cambiado la cosa hace 6 meses, un 40% de los votantes de la ultraderecha, los votantes de Vox, decían que estaban muy preocupados por el cambio climático. Había detrás un interés. Son tramposos ya por naturaleza. No lo sé, pero efectivamente lo que quiero señalar con esto es que es cierto que sí que votantes progresistas están más preocupados, dan más importancia, etc. Pero no es verdad, por ejemplo, que votantes conservadores estén pasando del tema, ni muchísimo menos, en absoluto. No son los liderazgos políticos como, pero lo que estamos haciendo es preguntarle a la gente. En Argentina se algo parecido, hicimos una encuesta, porque originalmente se pensaba que era una agenda bastante elitista, en donde hay buenos intelectuales, pero que gente más educada, intelectuales o los grandes progresistas están preocupados por la temática, y se dio que había una mayoría incluso de niveles socioeconómicos muy bajos, pero que estaban, los países que estaban al tope de la agenda, porque claro, son las personas o las familias que viven alrededor de basurales, o que tienen problemas para acceder a agua potable, o que tienen contaminación, digamos, bien al lado de una fábrica de champú. Entonces que se dio vuelta también de que la agenda no era solamente de ricos que están en una computadora preocupados por el tema, sino también las clases más bajas. Mira, aquí yo creo que es muy importante que no se pregunte. Porque si tú preguntas crisis ambiental, crisis climática, no te digo ya nada crisis global, que decimos ahora los pedantes, ¿no? Si tú preguntas eso, pues efectivamente va a ser una cuestión más simplista. Pero si tú dices, oye, el acceso al agua potable, ¿no? Cuando se contamina el río en según qué zonas de Latinoamérica, sobre todo en el ámbito periurbano o rural, es que el agua potable, si se contamina, no hay cosas, si se contamina el río, no hay agua, punto pelota. Con lo cual, ahí es muy importante también cómo se focaliza. Y a veces yo creo que pecamos, los que nos dedicamos a estos temas, de intentar plantear conceptos probablemente más rigurosos, que incluyen más aspectos, pero que dificultan más la comprensión y dificultan más el aterrizaje concreto del diario. Y otra inquietud,
también puede ser un poco más aspiracional el tema, como se pregunte, ¿no? Porque, a ver, diría yo, los intelectuales, no es que no consuman, y no es que no sean mayoritariamente consumidores, pero tienen un tema aspiracional a sentirse intelectual, a sentirse, ¿sí? Y de pronto en los consumidores materialistas que se identifican en clases medio-bajas, ellos quieren consumir y quieren tener un tema aspiracional de tener más, ¿cierto? Pero no es que los intelectuales no sean consumidores y no sean... Totalmente de acuerdo, y además fijaros una cosa, ¿cuál es la pregunta? Siempre hay debate sobre el cambio climático, el calentamiento global tal que conducirán a cambios ambientales en la vida cotidiana de las próximas décadas. ¿En qué medida le interesa personalmente este tema? O sea, aquí no te están diciendo... ¿Qué haces por eso? Claro, aquí no te están diciendo tú has renunciado a tener un coche o a volar no sé qué, o vas a pagar más impuestos. No, aquí te están diciendo si te preocupa el tema. Ojo, que de la concepción, de la preocupación a la acción, siempre hay... A ver. Sí, pero bueno, yo creo que también esta encuesta tiene mucho que ver si se hace, por ejemplo, a posibilidad de que suceda un hecho luctuoso, por ejemplo, la lana o los incendios que están ocurriendo ahora en España. Entonces, claro, cuando tú ves la fuerza de esa naturaleza como algo tan peligroso que afecta a tu vida, bueno, a tu vida y a la vida de los que se alrededor, pues entonces la preocupación aumenta. Sí, pero en el caso de la encuesta es previa a la DANA, pero en caso de los casos ambientales en general existe siempre esa disonancia, ¿no? De que una cosa que a ti te preocupa mucho, pero que luego vamos a ver, no adelanto nada. Dime. Yo tengo una pregunta que aquí no tiene un peso importante el que alguien con, no sé la metodología, pero con el encuestador no tengo que preguntar, porque me preguntan cuánto te interesa el medio ambiente, pues no me interesa nada, pero es como si te preguntan qué programa ves, pues dices, Salma, pero lo ves ahora. Todos vemos los documentales de la ROI, ¿no? Eso es un problema inherente a la encuesta si no está bien hecha. Pero si la encuesta está bien hecha tienes manera de detectar ese tipo de cosas. Y de hecho, fíjate que hay un cambio del 63 al 96. ¿Vale? Pero por cierto, eso que dices es muy interesante, porque explica buena parte del negacionismo actual. Del negacionismo votante de la ultraderecha, fundamentalmente jóvenes y fundamentalmente varones jóvenes. Como el hecho de decir que te preocupan estas cosas es lo establecido, lo sistémico, lo que se espera de ti, lo que hay que hacer, lo políticamente correcto, llamarlo como queráis, ¿no? Cuando yo estoy cabreado, y utilizo el masculino conscientemente, cuando yo estoy cabreado y tengo malestares y estoy rabioso y no sé qué, que estoy contra lo establecido, que lo establecido hoy en día, lo establecido es estar preocupado por el cambio climático. Que esto volvemos hace 15 años no era así, pero así. Con lo cual, la reacción, la indignación, ¿qué es? Es estar contra esto. Y con esto no le estoy quitando una pequeña importancia al negacionismo, pero intento explicar algunos de los factores que están... Y a mí me preocupa mucho lo correcto y lo justo, que es ahora que estamos viviendo totalmente lo contrario, lo tramposo, lo indigno, la mala fe, el depredador que no tiene reglas. Totalmente de acuerdo. ¿Habéis visto la encuesta de hoy del país? No. Pero ¿cómo podéis vivir sin haber visto la encuesta del país? Lo que es que como yo vengo de la tele de comentar la encuesta, me parece que todo es eso. No, pero hay una parte muy importante en estos momentos, efectivamente, de sentimientos de indignación, que es una parte de la que se nutre la ultraderecha. Y la ultraderecha está empujando contra este tipo de cosas que se supone que es lo establecido, lo correcto. Sí, o en su ¿cómo se llama? En su lenguaje, lo woke. Pero claro, que lo woke llega a un momento que ya son los derechos humanos. Porque si el feminismo es woke, perdona, o sea, estamos hablando ya de derechos humanos, esto es lo woke, y se dice con carácter despectivo, no bueno. Sí. Bueno, un problema importante que sí que tenemos es que la gente considera que se siente poco informada tanto de la crisis climática como de la transición ecológica. Y por cierto, aquí voy a hacer un pequeño inciso, porque estamos mezclando planos y creo que es bueno separarlo. Una cosa es la percepción que existe de la crisis y otra cosa es la percepción que existe de la transición que se está haciendo, que son cosas diferentes. Yo suelo decir, la crisis climática no es ni izquierda ni derecha, la crisis climática es.
Ahora bien, la manera en que se aborda la transición ecológica es un asunto profundamente ideológico. Y ahí sí que vamos a ver cambios que iremos viendo luego los datos. Básicamente lo que nos estamos encontrando es que la gente nos está diciendo que siente que hay poca información y que la que hay no es muy comprensible. Como que son temas bastante alejados y que no se entienden bien. Por lo cual, sí que es una vez más, esto sí que es una constante en muchas encuestas de estos temas, la necesidad de empujar hacia simplificar el mensaje todo lo posible y que sea un mensaje mucho más llevadero. A esta encuesta le ha seguido un trabajo importante, un informe que está en manos de la Fundación, y puede acceder a él, donde se dan recomendaciones de comunicación tanto sobre crisis ambiental como sobre transición ecológica. O sea, ¿qué hacemos ahora para comunicar esto? Porque la gente nos está diciendo que tiene poca información y la poca información que hay es confusa, es compleja, no llega, no se entiende, no se entiende. ¿Quién tiene que liderar el cambio? Bueno, esto da para mucho. Cuando le preguntamos a la ciudadanía quién tiene que liderar estos cambios, fijaros, aparece el gobierno, Europa, la ciudadanía, empresas, la comunidad científica. Bueno, algunas reflexiones. El gobierno sigue apareciendo en primer lugar, pero muy cerquita de la Unión Europea. Los españoles seguimos considerando que Europa es el primo de Zumosol de los temas ambientales. El primo de Zumosol se entiende, ¿no? Vale, esto hace poco lo dije en una clase y no lo entendió nadie, porque mis alumnos decían 20 años. Claro, efectivamente. Vale, es decir, Europa sigue siendo la gran protectora, la que impulsa, la que favorece las cuestiones ambientales. Hay un liderazgo muy importante de la parte pública y fijaros qué curioso que la ciudadanía aparece en tercer lugar. Cuando uno dice, a ver, esto va de cambiar el modelo energético, esto va de cambiar el modelo agrícola, que ahora Cristina, ¿no? De replantear la manera de el agua, son cosas muy gordas, ¿no? ¿Cómo que la ciudadanía? Yo creo que de una forma bastante equivocada, y aquí hago yo autocrítica a propósito de enmienda y me someto al examen público, los que hemos estado en estos temas ambientales desde hace muchísimo tiempo, con la mejor intención, pero nos hemos equivocado en un mensaje excesivamente culpabilizador de la ciudadanía, ¿no? Deja el coche en casa, no comas tanta carne, no cojas aviones para ir a no sé dónde, no consumas no sé qué, no. A ver, y probablemente se nos venga un poco de las manos. Porque si tú lo piensas, si tú lo piensas, una cosa es que los ciudadanos tengamos que ser corresponsables, faltaría más, por supuesto. Pero otra cosa es que estemos los terceros en la responsabilidad de cambiar esto. Es muy curioso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo suelo decir siempre para provocar. La ciudadanía no puede cambiar el modelo energético. A ver, la ciudadanía una cosa es que cuando salga de aquí apague la luz, faltaría más. Pero eso no es transición ecológica, es un sentido común. Ya está. Para hacer lo que hay que hacer, muchas de las decisiones van a estar en manos o de gobiernos o de grandes empresas. Entonces yo digo, la ciudadanía podemos hacer tres cosas. Uno, aquello que esté en nuestra mano, hagámoslo. Déjame acabar, no te vayas al texto. Lo que esté en nuestras manos, hagámoslo. Es decir, si yo puedo comprar un kilo de tomates de agricultura ecológica en vez de un kilo de tomates que no es una agricultura ecológica, pues me tiro por lo primero. Pero no siempre voy a poder, porque no siempre lo voy a tener cerca de casa y no siempre voy a poder pagarlo. Con lo cual, el que pueda que lo haga, ¿no? No voy a decir aquello de que pueda hacer que haga, muy mal. Pero bueno, aunque cada cual haga lo que pueda en ese sentido, pero no todo el mundo puede hacer todo lo que habría que hacer. Segundo lugar, lo que sí que podemos más es exigir y pedir responsabilidades y acciones concretas tanto a los gobiernos como a las grandes compañías. Eso lo tenemos más fácil. Y efectivamente, lo que sí que podemos hacer casi todos, siendo mayor de edad y teniendo los papeles que hay que tener, es votar. Pero cuando vemos cuáles son los criterios que determinan el voto, lo verde ni está ni se espera. Y entonces aquí aparece otro elemento curioso, que nos preocupa mucho la crisis climática, 7 consejos, ¿no? Vemos que es muy relevante, que nos va la vida en ello, pero a la hora de votar incorporamos este tema en nuestro criterio de voto. Hombre, este auditorio no, porque es muy especial, pero cuando yo cuento esto en otros auditorios es como, votar, y esto que tiene que ver. Bueno, pues sí, hay que incorporar las políticas también, que han de alguna forma dentro de los criterios de voto, ¿no? Bueno, no voy a seguir por aquí
y aquellas que se ven mejor. Muy fácil. Hay que seguir la pista de dinero. Es así de sencillo. Elementos que te dicen, te subvenciona el cambio de ventanas para que sea más eficiente tu vivienda. Te ayuda a que tengas una movilidad más sostenible con modos de transporte o con transporte público o en un momento determinado con vehículo eléctrico. Te hacía agricultor de potencia de financio que haga un tipo de prácticas. Todo eso bastante mejor acogido. Y lo que supone pagarnos, bastante. Bueno, pero es casi todo. Por lo tanto, aquí lo que hay es una cuestión de plantear ese criterio de justicia social que escuchamos en la transición. ¿Cómo hacemos que la transición sea justa? Bueno, eso consiste efectivamente en que esta transición necesita recursos, va a necesitar muchos recursos. ¿Qué ocurre? Pues que podemos tener muchas opciones. Cuando yo antes decía la transición es profundamente ideológica, a día de hoy en Europa existen pensadores, científicos, expertos, think que dicen transición ecológica, por supuesto, renovables 100% ya mismo. ¿Cómo la hacemos? Vale. Perdón, pues no voy a empezar desde el principio. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Y entonces esta gente, este tipo de sectores dicen muy fácil, que opere la tecnología y el mercado. Y los que se quedan atrás, el mercado regulará. ¿Hay una transición ecológica neoliberal? Claro que hay. Dice que opere el mercado y la tecnología, y el que se queda atrás que arree. ¿Cómo incorporamos los criterios de justicia social? Y ese es en estos momentos el gran debate. Hay opciones que dicen, bueno, es que hay que priorizar los sectores de la población con menos recursos. Bueno, pues desde una óptica progresista está claro que tiene que ser así. Pero ojo, no nos olvidemos de las clases medias. Porque si nos olvidamos de las clases medias, la transición no se hace. Entonces tenemos que tener presentes las clases medias y al mismo tiempo garantizar que los que menos tienen pueden incorporarse a esto viéndolo como una oportunidad. Que yo creo que es la otra derivada, la segunda derivada que tenemos que dar ahora. Cómo la transición ecológica puede ser una oportunidad para el conjunto de la sociedad, pero de forma especial, de manera redistributiva, para aquellos sectores que lo tienen peor. Hace un par de años en el BC3 nos encargaron un estudio, hace un par de años no, en el 20, madre mía, en el 2020. Vosotros sabéis que a España se le ha tirado ya las orejas varias veces por el tema de los impuestos al diésel, ¿no? Sí. Y habéis escuchado muchas veces que es que los ecologistas quieren ponerles impuestos al diésel. No. Lo que se está pidiendo y lo que pide hasta la OCDE es que se retiren las ventajas fiscales que tiene el diésel, que no es lo mismo. Ojo. Pues ayer en el BC3 nos pidieron un estudio de ir haciendo escenarios de cómo se podría plantear esa retirada de beneficios fiscales al diésel de una manera lo más justa posible. Entonces hay una parte de análisis económico donde se van haciendo los distintos escenarios y otra parte social de viendo cómo se pueden plantear. Primera cuestión, uno podría pensar, si el diésel de repente se encarece, lo va a sufrir más los más pobres. Pues no, ya no. Los deciles 1 y 2 no les afecta porque no tienen ya coche. Ojo con estos temas, que son contraintuitivos. A partir de decir 3, entonces sí, que cuanto menos renta hay, más les impacta la retirada de beneficios fiscales. Pero ojo que los más pobres ya no les impacta porque no tienen coches particulares, individuales. ¿Qué pasa con esto? Una vez que tú tienes eso planteado, dices, ¿qué puedo hacer? Porque tú puedes coger y decir, efectivamente, quito beneficios fiscales y entonces vamos a pagar más por el diésel. O puedes coger y decir, mira, todo lo que yo recaudo de más por haber retirado esos beneficios fiscales, voy a dar una renta inversa para favorecer la movilidad sostenible. Y entonces a los deciles 1 les voy a financiar bono de transporte de no sé qué. O voy a invertir en poner sistemas de transporte colectivo en los barrios o en las zonas más degradadas de no sé dónde. Es decir, tú puedes utilizar esos recursos para redistribuir. Bueno, pues eso es un poco la idea de la transición justa. Me estoy enrollando mucho, tú córtame cuando quieras, con confianza. Vale, bueno, conclusión, termino ahí. Esta es la imagen que habéis visto al principio, pero ahora ya con el análisis hecho de cómo están percibiendo los problemas ambientales y la transición. Y entonces nos encontramos aquí con que tenemos dos grupos que son los que más están tirando, los que están más a favor, los que se suelen mostrar más entusiastas a la hora de plantear esta transición. Los que llamamos los intelectuales, que eso no hace falta explicar mucho lo que es, el nombre es parecido,
y lo que llamamos los progresistas realistas. Esos progresistas realistas son clases medias, medias altas, urbanas, con valores bastante liberales y bastante, digamos, por la izquierda. Vemos, por contra, que tenemos dos grupos bastante contrarios o bastante reacios, de alguna forma, que les cuesta más entender e incorporar este tipo de comportamientos. Estos que hemos llamado los consumidores materialistas, que eran estos que estaban en la puerta de Primark, ¿os acordáis? ¿Vale? Y luego lo que llamamos los orientados, y los nombres no los hemos puesto nosotros, los que llamamos orientados a las sensaciones. Preguntadles a los alemanes por qué han puesto esos nombres, pero nosotros no. Nadie es perfecto, eso es. ¿Quiénes son estos orientados a las sensaciones? Pues ya son básicamente jóvenes con poco nivel adquisitivo, del carpe diem, del vive hoy y mañana ya veremos a ver qué pasa. O sea, sería esa... ¿Os acordáis hace unos años, cuando antes de la burbuja, antes de la crisis del 2008, algunos no habíais ni nacido, pero bueno, antes de la crisis del 2008 había un mantra de los albañiles que se compraban el Audi? ¿No os acordáis de aquello? Bueno, pues eran sobre todo varones, jóvenes, que trabajaban en la construcción sin ningún tipo de cualificación, en un momento en que la construcción se ganaba un dineral. ¿Vale? Luego llegó la crisis de 2008 y todo eso se vino abajo. Bueno, todos esos chavales, no me preguntéis por qué, pero tenían una pauta de comportamiento, que era que se compraban un Audi. Luego no tenían dinero ni para pagar la gasolina del Audi, pero su aspiración, su símbolo de éxito era el Audi. Bueno, pues estos serían los orientados a las sensaciones. Que efectivamente, que efectivamente también están más reactivos. Y luego tenemos grupos, digamos, que son partidarios, ¿no? O sea, que están a favor de esta transición, aunque no son los más entusiastas, que serían el resto de clases altas. Por lo tanto, como conclusión, ¿existe un componente elitista y de clase que comentabas tú en Argentina? Pues existe un componente elitista, pero no solamente por una cuestión económica, también es una mezcla de una cuestión económica y más valores culturales, etc. ¿Cuál es la propuesta que hacemos desde el informe? Intentar trabajar con los dos grupos, bueno, por supuesto, tirar de los de arriba, ¿no?, para que la cosa funcione, pero intentar priorizar en los grupos que están en el medio, de manera que se consiga que pueda permear hacia el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, muy importante intentar entender cuáles son las diferencias entre cada uno de esos grupos sociales, sus famosos milieux, que dicen los franceses, y plantear políticas y estrategias de comunicación que vayan focalizadas a lo que cada cual les preocupa. Porque no le preocupa lo mismo a ese chaval del Audi que a una madre de familia de clase media y valores conservadores. A esta última le va a preocupar, por ejemplo, mucho el tema de la salud de sus hijos. Y la crisis ambiental tiene que ver con las cuestiones de salud, ¿no? A este chaval del Audi le va a preocupar más otros temas de carácter económico. Y la crisis ambiental también tiene un poderoso aspecto económico, como Cristina estaba comentando antes. Por lo tanto, de alguna forma este informe lo que intenta es ver en lo concreto qué preocupa a cada uno de estos sectores para poder articular mensajes y comunicación que vaya dirigida a eso. Insisto, el informe se puede descargar de la página web y si no lo tenemos. El Big Data está relacionado, este informe, con el Big Data. No, esto han sido encuestas tradicionales, puras y duras. Nada, encuestas. Exacto, face to face, nada. Aquí no hemos dejado al Big Data preguntar. Hemos preguntado nosotros, no pregunta la máquina. Sí. Una consulta, felicitaciones por el estudio. ¿Cómo compensa una investigación de esta naturaleza con esa clasificación de grupos con la conflictividad ambiental? Yo soy chileno y si tú pones la pregunta por lo medioambiental como una cuestión de cambio climático, o sea, queriendo salir todavía más abajo que el promedio de tu oferta, pero si tú te vas a algunas conflictividades que se originan, por ejemplo, la crisis hídrica, hay regiones del país en donde el agua es el principal tema de conversación, ¿ya?, del cual se derivan además liderazgos políticos bien poderosos, locales, fuera del sistema, incluso, o sea, locales, ¿ya? O sea, porque me da la sensación de que digamos, estrictamente desde el punto de vista conceptual,
eso no se apropia del total del asunto del que estamos hablando, ¿no? No sé si se entiende. Sí, totalmente. Muy de acuerdo, pero yo creo que ahí hay un problema, y es que no siempre, cuando tú dices, hay veces que la conversación, el tema hídrico, la crisis hídrica se apodera de la conversación pública. Pero todo el mundo que está hablando en esa conversación sobre la crisis hídrica tiene clara su relación con la crisis ambiental. No. Claro, claro, sí, efectivamente, porque hay muchas veces, mira, hace unos cuantos años, creo que fue como el 17, 18, una cosa así, y entonces formaba parte de la dirección de CODES, una fundación dedicada a estos temas, y fuimos a un seminario que se llamaba ¿Para cuándo el cambio climático en el prime time? El prime time es el momento de máxima audiencia de los medios de comunicación. ¿Sabes? Preguntábamos ¿cuándo el cambio climático va a abrir telediarios? Va a estar en las portadas de los periódicos. Era el año 18, o sea, ayer. ¿Vale? Yeah. Entonces se presentó una tesis doctoral de una investigadora de la Complutense que había analizado cómo se trataba la crisis climática en televisión, solamente trabajaba televisión. Un 0,2% de las noticias en televisión española se dedicaba a cuestiones ambientales. 0,2% en televisión. ¿Vale? Si le hiciéramos ese estudio ahora, se habría multiplicado por muchísimo. Bueno, pues ahora, pero sobre todo antes, una de las cosas que veíamos es que muchas de las noticias que tienen que ver con cuestiones ambientales no se evidencia esa relación. Una sequía, y ya está. La dana. Bueno, ya, pero es que todavía hemos tenido que discutir estos últimos meses que efectivamente dana ha habido toda la vida, pero que la virulencia y la frecuencia, la mayor frecuencia de la dana, hay un tema ahí de cambio climático. Y todo esto respaldado con estudios de atribución, que son los que te certifican que eso efectivamente es así. Todavía está en cuestión, pero ya menos, o sea, ya está más claro. Pero hace unos años eso era absolutamente impensable. Entonces, yo creo que muchas veces es eso, es identificar la noticia o el tema que estés trabajando con su raíz ambiental cuando la tiene. La gota fría. Eso, la dana también, exacto. Sí. Mira, bueno, por el estudio queda claro que es más o menos transversal y por la preocupación, o sea, que es más allá de lo ideológico. Así que puedes decirte que hay una enorme cantidad de políticamente que está por mover. Entonces yo creo que quizás ha habido un problema de narrativa desde el Ejecutivo, el español, quizás la ONG, que han tratado este tema como individual. Cuando ves foros, tú puedes llegarle casi que a todo el mundo y ocuparla y que se ocupe del tema más allá de la posición política. Yo no sé si eso ustedes se lo han planteado como un reto. Y lo segundo, la segunda pregunta es, si imaginemos que hoy hubiese solo un coche eléctrico, ¿cómo sería el mundo? ¿De dónde sale la electricidad para alimentar esos coches? Wow, necesito 2 meses para empezar todo esto. No podemos cambiar toda la flota de coches del mundo por coches eléctricos, eso es absurdo. Lo que hay que cambiar es el modelo de movilidad. Claro, y entonces en la pirámide, ¿no?, que está escrita en la Ley de Movilidad Sostenible que se está tramitando, está dibujado incluso esa pirámide, la que se dice hay que priorizar el transporte colectivo público, hay que darle mucho más hincapié al transporte en medios, pues la bicicleta, el propio paseo, etcétera. Hay que priorizar los transportes privados, o sea, lo siguiente, los transportes privados colectivos, y cuando no te queda más remedio, entonces efectivamente el coche privado, y ese coche privado sí que sea eléctrico. Pero fíjate que hemos reducido ya todo lo anterior, entonces eso sería impensable, ¿no? Y el diseño es hacer repensar el diseño de las ciudades, y la movilidad al centro de trabajo también hay que dar una vuelta, o sea, es todo. Eso no es cambiar, no es cambiar el coche por otro. Respecto a los temas ideológicos, voy a ser muy breve, pero esto da para una tesis doctoral. Bueno, os cuento un cotilleo y luego os doy breve. El cotilleo, me lo he traído, ya, podría haberlo traído. Este verano haciendo un trabajo, descubrí un texto, y entonces llego a mi casa y digo, escuchad chicos, ¿no? Y les leo un párrafo del estilo, no me acuerdo, del estilo de el planeta en estos momentos está sometido a una de las principales amenazas, el clima está cambiando, ¿Quién es? Me dicen, Greenpeace o uno de estos, ¿no? Margaret Thatcher
discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas, año 80 y no sé qué, no me acuerdo. Sí, 80 y no sé cuántos. Vale. A continuación descubro que el IPCC, y eso no lo sabía, me enteré este verano, que el IPCC, que es el panel de expertos que asesoran a Naciones Unidas en cambio climático, nace a consecuencia de que la señora Thatcher, que como vosotros sabéis, que tenía mucho de progresista, le plantea a Naciones Unidas: mis científicos me han dicho que tenemos un problema gordo con esto, que no se conoce muy bien qué pasa, pero que hay que investigarlo. Yo financio un panel de expertos durante 2 años a cambio de que Naciones Unidas se comprometa a financiarlo con carácter permanente. Existe toda una corriente de pensadores conservadores que te dicen que conservar es un valor conservador y que lo primero que hay que conservar es la tierra. Hablamos de años 70, 80. De repente la derecha se olvida de todo esto. Se olvida, absolutamente. En algunos países, porque en otros países no ha sido tan claro, ¿no? Tenemos el caso de Holanda, tenemos el caso de Alemania, es un poco diferente. Y a día de hoy tenemos a la ultraderecha negacionista y a una parte de la derecha no ultra negacionista también. Eso por la parte de la derecha. Por la parte de la izquierda, yo creo que a día de hoy esto está sumido, con propuestas distintas en cuanto a cómo abordarlo. Porque la idea de crecimiento es una, los decrecimientos tienen muchos matices entre las diferentes corrientes de pensamiento que los defienden, la idea de transición justa es distinta también, aunque coinciden cosas, es diferente. Pero esto es de hace 4 días, ¿eh? Esto es de hace 4 días. Y ahora sí que os voy a contar lo que realmente creo que está en la base de la pregunta que me hacías. Hay una pregunta que recurrentemente nos hacen, sobre todo los periodistas de fuera de España. Oye, ¿por qué en España no hay un partido verde? Un partido de... ¿Por qué en España no hay un partido verde? En España, no, verde de ecologista, no verde fosforito. No verde fosforito. Hubo dos intentos de generar partidos verdes. Primero en la transición, ¿no? Y automáticamente salió Izquierda Unida, que era un bullo, que se lo incorporó, eso es un motivo. Otro, en la segunda transición del sistema de partidos, que es en el año 2015, ¿no? Donde también hay un intento, de hecho se funda un partido que se llama ECO, que luego también queda subsumido en lo que luego fue Podemos, etc. Eso es un motivo, el por qué en España hay un motivo verde, o un partido verde. Y el otro motivo es esta señora, que supo ver que tenía que integrar el tema verde en un partido como es el Partido Socialista. Y por lo tanto, eso impidió, pero yo creo que para bien, en el sentido de que ayuda a transversalizar y ayuda a hacer más grande las cuestiones ambientales. Yo soy todavía relativamente joven. Pues cuando era mucho más joven, o sea, hace nada, hace 20, 30 años, yo tenía enormes discusiones con la izquierda de la izquierda, insisto, con la izquierda de la izquierda, porque el carbón no se podía cerrar, porque los mineros iban a la calle. Sí. Pero es que en las Cortes de Aragón, que este chico y yo somos vecinos, hace la legislatura pasada, no la anterior, representantes de Podemos votaban en contra de cerrar las minas de carbón. Entonces, esto es complicado. Intento ser breve, pero esto da para... Sí. Bueno, dos comentarios. Bueno, primero, yo soy de los que creo en la Santa Bárbara bendita, para los mineros. Bueno, ya se sabe que es una historia. Entonces, esa es una cosa, es como un modo de vida, ¿no? Una forma de entender. Vamos más allá de la actividad. Sí. Y bueno, una observación sobre este panel. Yo creo que faltaría un grupo, que sería un grupo también joven, que los llamaría los apocalípticos, ¿no? Y me explico. Por ejemplo, ahí integraría, por ejemplo, a mi hijo mayor, que acaba de terminar de urbanismo, que desde los 7 años me hablaba de las grandes islas de plásticos que estaban en el planeta. Entonces, como que ya han asumido que el punto de no retorno ya se nos pasa, ¿no? Y que entonces nada va a tener solución, que por mucho que hagamos, todo es imposible. Entonces eso a mí me preocupa, porque como que gente muy joven ya ha asumido que esto se va a terminar sí o sí, y que ya nos hemos cargado el planeta, que el punto de retorno ya no hemos traspasado, no sé qué opina.
Pues mira, es que el domingo pasado mandé a la editorial un libro donde hablo de esto, ¿vale? Pero también te lo voy a sintetizar. Bueno, primero, lo de los mineros, por supuesto, o sea, transición justa y todo eso en condiciones, faltaría más, que no quede ninguna duda. Hombre, Chema, ¿qué tal? Estamos todos en casa, el que faltaba. Los apocalípticos. Mirad, esto es un desastre. Y no hablo el caso de tu hijo ni de los jóvenes pero a fuerzas de decir que esto es un desastre, que no hay nada que hacer, que el mundo se acaba mañana, hemos conseguido cargarnos la idea del futuro. El futuro es un sitio apocalíptico al que no quiere ir nadie, ni siquiera los jóvenes. Vamos a morir achicharrados por la apocalipsis climática. Un robot de inteligencia artificial nos va a sustituir, nos va a quitar el empleo, nos va a manipular nuestras mentes y no sé qué cosas. El futuro es un sitio apocalíptico al que nadie tiene ninguna gana de llegar. ¿Y sabéis quién capitaliza y quién aprovecha todo eso? La extrema derecha, efectivamente. Que te dice, el futuro es un sitio apocalíptico al que nadie quiere ir, volvamos al pasado. Familia tradicional. Reabramos minas de carbón. Oye, pero que esto no se puede respirar, que es que las emisiones de CO2, bueno, tampoco se da para tanto, ¿no? Y conectan muy bien con esos sectores de abajo que estamos viendo en la pizarra. Por lo tanto, efectivamente, esa acción apocalíptica es el escenario perfecto para la ultraderecha. Pero además te voy a decir más. Dime un solo científico que te... No, al revés. Dime un solo científico que te diga vamos al apocalipsis. No encontrarás, si es riguroso, ninguno. Porque lo que se está trabajando es un buen escenario, donde un escenario efectivamente es el apocalipsis. Ojo, efectivamente. Pero es uno de muchos. Porque esos escenarios, ¿de qué dependen? Pues de muchas cosas, fundamentalmente de lo que hagamos. Entonces, el catastrofismo y el apocalipsis lo que te lleva es a bajar el brazo y a decir no hay nada que hacer. Y en muchos casos yo te diría que en según qué sectores es una cuestión de pose y estética. A mí alguna vez me ha tocado discutir con algún colega, sobre todo más de filosofía, no tanto científico, de que es el apocalipsis, llega el apocalipsis, sí. Pues oye, luego así rock and roll, ¿qué hacemos aquí? Preocupados por las desigualdades y por la crisis climática. Vamos, esto juega, ¿no? Sí, total. Es el fin. Pues ¿qué hacemos aquí pensando? ¿Para qué? Venga, ¿a qué no? Porque efectivamente el apocalipsis es un escenario posible que está allí, pero hay otros muchos más, que va a depender de lo que hagamos. Entonces, yo creo que es uno de los principales retos que tenemos ahora mismo, el enfrentarnos y el poder contrastar esa idea apocalíptica y sobre todo en los extremos. Sí, y el tema de que... ¿Hay un señor un rato? Una pregunta que es para ambas ponentes. En América Latina tenemos muchos ejemplos de agendas ambientales específicas sobre las cuales aparecen empresarios políticos, como decía Charles Tilly, que hacen de eso una causa, ¿sí? Y eso desafía mucho a los partidos que pretendemos ser globales, ¿sí? Porque es más eficiente plantear la causa específica aislando el tema que integrándola a otras cuestiones. No sé si se entiende esta lógica, es decir, un conflicto ambiental específico de alguna manera se instrumentaliza mejor con la gente del lugar, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta es cómo hace el PSOE para enfrentar esos conflictos localizados, ¿sí? Desde el punto de vista de un partido global. Esa era mi pregunta básica. Pues se hace todo lo que se puede. Hay conflictos más difíciles. Antes os decía que en la transición ecológica creo que donde tendremos mayor dificultad es en el medio rural, en particular en el sector de la agricultura y de la ganadería, y creo que ese es un gran reto. Estamos teniendo alguna experiencia puntual con determinados ámbitos territoriales, por ejemplo en el entorno del Gran Parque Nacional de Doñana, para frenar la extracción de los pozos y al mismo tiempo retirar del sembradío algunas de las actividades que están sobreexplotando los pozos. También lo tenemos en el Mar Menor en Murcia, o sea, ahora mismo hay una experiencia que ya no es el sector de los mineros o de determinadas industrias, no, ahora son personas que viven en
que podemos verlas situadas de alguna manera en algunos de los ejércitos que contaba Cristina, que son conscientes de que el cambio climático, la emergencia climática son de verdad, es decir, que quién más que quien ve que florecen los árboles antes de tiempo o que las lluvias son mucho más intensas o mucho más escasas, claro que lo entienden, pero ahí lo que predomina es, bueno, ¿yo qué hago? O sea, a mí me tiene usted que ayudar. Bueno, pues para eso, efectivamente, está el Estado, está el Gobierno, están los fondos europeos, estamos empleando parte de los fondos europeos en reducir conflictos en ámbitos territoriales muy concretos para intentar generar un paradigma diferente desde el punto de vista de la producción. Se está aplicando fondos a la desaparición de determinadas actividades y a la ayuda a que esas actividades transiten en otra dirección. Así que yo diría que estamos todavía en un escenario muy incipiente porque los desafíos son grandes. Y luego, si me permitís también, porque claro, el Gobierno de España pues, tiene las capacidades legislativas que tiene, las capacidades inversoras, pero cuando tú vas bajando a niveles territoriales distintos, pues resulta que a lo mejor el Gobierno regional de turno es completamente opuesto a cualquier experimento de transición justa. Lo tenemos en Murcia y lo tenemos en Andalucía. Y ya luego bajas y resulta que hay alcaldes que están obsesionados con que en su ayuntamiento, pues efectivamente todo el mundo pueda seguir cultivando fresa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con los precios que se aportan. Pan para hoy y hambre para mañana, como decía Cristina, carpe diem. Bueno, hay que intentar ser pedagógico, pero también que llegue el dinero a donde tiene que llegar y no a otro nivel. Bueno, yo quería hacer una apunte, porque yo me quiero decir la cosa. A ver, el origen, es cierto que tiene una marcha chilena, desde las primeras que pero en el fondo, digamos que la espina que hizo la marcha fue el recorte que Rajoy hace a los fondos de desarrollo alternativo de las comarcas mineras, porque era esa su preocupación. Y el cierre, ¿te acuerdas del CIDE de León? El cierre del CIDE que era el experimento de la captación del CO2. O sea, es cierto la contradicción que había, pero que los sindicatos mineros eran plenamente conscientes de que esa actividad estaba llamada a cesar, no solamente por el tema mineral, por el tema de escasez de recursos, cada vez era más difícil la explotación de las carbón. Por tanto, pero la espina fue el recorte de los fondos para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras. O sea, digamos, en defensa de los Muy bien, justamente. Si está el pensamiento de la evaporación, ha hablado toda la temática de lo que estamos viviendo, la evaporación del agua, las cuencas de los pantanos, si hay algún pensamiento, porque es una evaporación considerable y está en la conversación. ¿Está en la organización ese pensamiento de hacer algo Para recogerlo, para que no se evapore tanta agua? Decía que yo conozco son experiencias todavía incipientes de cómo recoger el agua que se evapora, recogerla en la atmósfera. Esto en África se está haciendo en algunos puntos de África y en España hay algunos grupos de investigación. España tiene grupos de investigación, comunidad científica de verdad de muy alto nivel. Entonces, todos estos temas del agua, pues hace falta ver dónde está la ciencia hoy día. Claro que hay una parte de agua que se puede recuperar, quizá no mucha, pero estamos en ello. Creo que sobre todo acá, Cristina, viendo esto, al fin y al cabo son temas de agenda y cómo se intenta establecer, y en la gente joven, ¿qué idea o qué medidas se puede tomar
tanto de allí como parte del gobierno o del partido, para que el tema del cambio climático incida en la población, porque es que la gente joven lo que estamos viendo es que ahora mismo no tenemos ni seguridad laboral, ni de una vivienda, ni de un futuro, ya no solo por el cambio climático, sino por otros muchos factores. Que el cambio climático a lo mejor pues sí nos preocupa, pero es que ya es lo último por las dificultades que estamos viendo para ya poder vivir actualmente, ya no digo solo en el futuro. Entonces creo que se banaliza un poco la idea esta del carpe diem, cuando no es simplemente digamos porque se va a acabar el mundo, sino es que digamos porque no tenemos nada. Claro, sí, claro, muy importante esto que dices, ¿eh? Se suele decir aquello de que no se puede pedir que piense en el fin del mundo a que no llega al fin de mes. Entonces, efectivamente, si hay alguien que está en esa situación que tú describes, pues es normal que no priorice estos temas. En cierta medida es un contrasentido, porque a los que más afecta la crisis climática es precisamente a los que menos recursos tienen, a los que viven más en precario. Muy fácil. A día de hoy, esta semana en España ha habido dos grupos sociales, exclusivamente. Los que podían pagar el aire acondicionado y los que no. Ya está. Pues ya ha habido cortes de trabajadores en la calle. Yo trabajo en una oficina, en un despacho, en un aula, no tengo ningún problema. Pero la persona, la mujer que está limpiando las calles de Barcelona, una de las que murió, pues entonces ¿a quién afecta más la crisis climática? Pues generalmente a los más vulnerables. Pero efectivamente luego es muy difícil que entre en las preocupaciones como tú bien dices. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es explicar justamente esto. Que mira, al que trabaja dirigiendo un banco, dirigiendo un banco no me refiero a una oficina bancaria, no, a la presidenta de un banco, ¿vale? La crisis climática le afecta menos que a la señora que limpia las calles en Barcelona. Esto es evidente, sí, pero no lo tenemos interiorizado. Y entonces, efectivamente, por ejemplo, claro, es que la gente tiene poco recursos, ¿cómo va a pensar en el tema? Esto es justamente la gente la que le afecta más, justamente. Pero sin embargo, nos cuesta explicar esto, como tú muy bien dices. Y en cuanto al tema de los jóvenes, bueno, esto es otro tema que yo ya me iría mucho. Pero junto a esa pregunta que tú haces, yo haría otra. ¿Qué vais a hacer? ¿Me explico? Porque tú preguntas, oye, ¿qué vais a hacer vosotros? Yo digo, bueno, me da un poco guatín y a ver qué tenemos que hacer, ¿eh? Pero también después devuelvo la pregunta. ¿Qué vais a hacer? Y lo digo porque creo que es muy importante recuperar, sobre todo en los jóvenes, la potencia de cambio que tiene la acción colectiva. Podéis cambiar las cosas desde ya. Sois los únicos, ¿no? Tenemos que hacerlo juntos. Pero creo que va siendo hora de que el conjunto de la sociedad, y sobre todo vosotros, porque tenéis más futuro por delante, cambiemos el qué va a pasar por qué vamos a hacer. Porque lo que va a pasar más o menos lo tenemos diagnosticado, ¿eh? La crisis climática y escenarios, vale, sí, pero bueno, más o menos podemos saber lo que va a pasar. Pero pensamos lo que vamos a hacer. Entonces vamos a preguntarnos eso conjuntamente. Y así te provoco un poco. Sí, si te parece, añado que precisamente con motivo de la elaboración de la Ley de Cambio Climático hace pocos años, el Gobierno puso en marcha una experiencia, a mi juicio, muy valiosa de participación ciudadana, la llamada Asamblea Ciudadana por el Clima, donde buena parte de sus miembros era gente muy joven, no todos, pero había mucha gente joven. Esa asamblea sirvió para incorporar determinadas propuestas, sugerencias, no todas, pero sí que fue útil, y sobre todo fue un movimiento de movilización y de participación ciudadana que no ha quedado completamente desaparecido. Hay regiones en España, hay ciudades donde hay asambleas de menor tamaño que están organizándose. Hemos visto también alguna posibilidad de volver a tener una plataforma de este tipo a nivel nacional, porque yo creo que implicarse directamente para saber, como dice Cristina, qué podemos hacer es fundamental. Y la preocupación que tienen los jóvenes por el cambio climático en todas las encuestas resulta ser más alta que la de la gente mayor, entre otras cosas, porque como dice Cristina, es que tienen más tiempo por delante para sufrir las consecuencias. Sí, es que además lo de los jóvenes en las encuestas siempre se produce una progresión óptica. O sea, la generación de jóvenes ahora, la más ecologista de la historia, la más feminista de la historia, sin lugar a dudas, salvo los que están en la derecha, efectivamente. Claro, pero entonces los que hacemos una lectura pervertimos muchas veces el mensaje, ¿no? Porque nos focalizamos en esos que están en la ultraderecha y nos olvidamos de todo el resto. Pero efectivamente la generación de jóvenes actuales, que estamos
trata del cambio climático, hace poco, un año o dos, se implantó en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, el grado en Geografía y Cambio Global, o así que se llama, porque ya están orientando a esto. Yo soy de Zaragoza, y Zaragoza tenemos bien, hicimos una Expo 2008, cuyo lema era Agua y Desarrollo Sostenible. Y esto les molesta un poco a los de Alicante y a los de Murcia porque no pueden llevarse entre los dos. Y es lo último que intento hacer andar y lo primero que Zapatero por hacerlo. Entonces, ¿qué tipo de...? Bueno, eso, que ha habido cambios en la política del país que han hecho que muchas cosas que iban a mal iban a mejor ahora. Y es mi planteamiento. Bueno, eso de... Eso también es culpa de Cristina, la que consiguió que esa barbaridad era el traspaso del euro y el plan hidrológico como filosofía no se llevara a cabo. Luisa, solo un comentario final, y es precisamente para hablarle a esas personas que necesitamos convencer de que el cambio climático los toca y el cambio climático también es con ellos y que son los que más sufren. Y pongo el caso porque pasó en Colombia con la ministra de Minas y Energía nuestra, que en un foro, ella posando de erudita y de muy intelectual, empezó a hablar del decrecimiento. ¿Sí? Y claramente pues los filósofos y los científicos empiezan a buscar términos para generar debate, para generar provocación, pero a la ciudadanía y a la gente hay que hablarle de otra forma. No podemos llegar a decirles que tenemos que decrecer cuando la aspiración de la gente es crecer, ¿sí? Y cuando en sociedades como las nuestras, las latinoamericanas, lo que estamos es queriendo crecer, y que el decrecimiento del que se habla no necesariamente tiene que ser de decrecer económicamente, sino de decrecer la producción en X o Y sectores, etcétera, etcétera. Entonces el lenguaje y la comunicación que tú planteabas es fundamental para el éxito de todo esto. No, muy de acuerdo. Yo tengo una pelea contra lo del decrecimiento, no porque no esté de acuerdo en alguna de las bases que obviamente son muy razonables, porque creo que esa palabra es maldita. Sí, claro. No puedes decirle a nadie, preséntate para ser alcaldesa del pueblo, vete a la plaza del pueblo y diles, votadme para ser un 20% más pobre. Vale, pero sin embargo sí que hay que dejar de hacer algunas cosas que estamos haciendo y hay que hacer más otras, ¿no? Hay que cambiar la matriz energética, entonces, en el fondo es un poco lo mismo, sí, pero cambiando la terminología. Es una palabra de negativo y yo creo que es una más resalta que teníamos que entrar ya en todo el debate de repensar qué es el producto y solución, y así llevo un poco ese mensaje. La necesidad, sobre todo desde posiciones progresistas, de repensar nociones como riqueza, desarrollo o progreso. Y diferenciar entre necesidades y demanda, porque son dos cosas diferentes. Y lo que tenemos que resolver con urgencia en un mundo tan desigual, donde todavía hay tanta pobreza, lo primero, las necesidades básicas. Y esas necesidades básicas van muy relacionadas también con qué le hacemos al planeta. La FAO lleva tiempo diciéndonos, con la pérdida de biodiversidad que estamos teniendo, la producción de alimentos va a ser cada vez más raquítica. Miremos los mares, los océanos. El 80% de las reservas pesqueras está amenazado de sobreexplotación o directamente sobreexplotado. Por lo tanto, sí, hay que decir, hay que comer, hay que tener sanidad, hay que tener educación, eso es lo primero. Bueno, pues para comer o para beber agua, aquí un tema tenemos que ver también con una óptica ambiental. Bueno, pues un broche muy filosófico y muy realista y también muy ideológico. Muchísimas gracias.